La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, le damos la gloria al Señor, alabanza al Dios que hizo cielos y tierra, que nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente aquí, escuchando el mensaje, escuchando la palabra que Dios trae para cada uno de nosotros. Vamos a seguir hablando de la reacción, ya sea del líder, sea de Dios, sea del mismo pueblo, o también la reacción que puede llegar a tener el enemigo cuando nosotros obedecemos a Dios y no le cumplimos la disposición de Él. El enemigo siempre va a traer situaciones, cosas para hacer la tarea de él, que es ser opositor. Él siempre se va a oponer para que nosotros no le cumplamos al Señor las disposiciones, para que en nosotros se presenten emociones, sensaciones, y cualquiera de ellas me puede llevar a mí a ser un desobediente a la palabra de Dios. Así como la obediencia trae fruto y recompensa, la desobediencia trae fruto y consecuencia. Así de sencillo. Entonces, si nosotros queremos fruto y recompensa, pues tenemos que obedecer las disposiciones de Dios. Si no queremos y queremos andar en el mundo, en sus pasiones y deseos, pues ya sabemos que no pongamos por obra su palabra, no cumplamos lo que dice la Escritura, y ya sabemos nosotros cuál sería la consecuencia de esa desobediencia. Yo quiero invitarlos a que vayamos a Éxodo 14. Recuerde que es una enseñanza que nos trae el Señor, de que tiene que ver con el proceso de la redención, y aquí vamos a encontrar muchas cosas de las que de pronto nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros estamos pasando, para entender que todo lo que está viviendo el mundo, sea de guerra, sea de hambruna, sea de persecución, sea de la situación que sea, es porque dice el Señor en su palabra que nuestra redención está cerca. Entonces, la palabra de Dios o el mismo Cristo nos da una serie de parámetros, nos da una serie de instrucciones, de conocimiento, de sabiduría, para que nosotros podamos llegar a ese feliz término, para que podamos llegar, lo que dice Apocalipsis, el que llegue hasta el fin, ese será salvo. Lo que dice el Señor, lo que dice la palabra, y sabemos que nuestra salvación, nuestra redención, tiene que ver con nuestro propio esfuerzo. Así como Claudia nos mandó esa bonita enseñanza, pues es importante que la salvación también la trabajemos. La salvación, el Señor hizo una parte y el resto nos corresponde a nosotros, ¿ya? Entonces, así como decía la reflexión, ¿sí? Que la vaca da leche, claro que sí, pero usted tiene que levantarse, usted tiene que ordeñar, usted tiene que prepararla, tiene que amarrarle la cola para que de pronto no le... tiene que amarrarle los pies. Bueno, eso es un proceso que se tiene para poder ordeñar la vaca y usted se pueda beneficiar.
porque puede estar ahí la vaca llena de su producto, pero si nosotros no hacemos nada, pues ahí seguirá, ¿cierto? Entonces, a cada uno de nosotros tenemos la opción, o Dios nos llama que tenemos que trabajar en el talento, en el don, en la actividad, en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos un talento, unos somos estudiados, otros de pronto no lo son porque no quisieron esforzarse, porque, bueno, la razón que usted tenga. Entonces, pero siempre Dios nos da una oportunidad y una opción de ¿qué? De prepararnos. Y hoy en día, la persona que no esté preparada es porque no quiere. Porque aquí el gobierno, hay una institución que le dan a usted todo gratis. Vaya, estudie, vaya, hasta le pagan para que vayan a estudiar en esta época, imagínense. En la época de nosotros nos tocaba presentar un examen para poder entrar a la universidad. Nos tocaba presentar un examen para poder entrar a un colegio. Y dependiendo de la nota, usted entraba o se quedaba. Hoy en día no, todo es fácil, todo es, los chicos son de cristal, cualquier cosa que se dice se quiebran. Y no son esforzados, no son valientes, porque nosotros mismos seguramente le pusimos todo en bandeja de plata. Y no nos esforzamos, y hoy en día estamos viendo todo lo que estamos viendo. Y como dice por ahí otra referencia, dice, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien, y bien perdido lo que estamos acá, ¿ya? Entonces, por eso es importante, nunca es tarde para aprender un arte, para aprender algo que nos pueda ayudar a nosotros a seguir en este difícil camino mientras venga Cristo, ¿ya? Tenemos esa opción y cuando se le presente la oportunidad, agárrela porque eso es lo que dice el Señor. Y eso es lo que hace el impío, eso es lo que hace el no creyente. Toma todas las cosas que están ahí al frente, ¿para qué? Para poder beneficiarse de ello. Jesús lo dice en Juan 6:66. ¿Por qué los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz? Porque nosotros de pronto nos hemos confiado que Dios me lo trae, Dios me lo da, Dios me sostiene, sí, pero usted tiene que ir a trabajar. Es que a mí Dios no, eso Dios me lo puede dar por la vecina, sí, usted tiene que trabajar porque no podemos vivir colgaditos de los demás. Entonces, ¿yo cómo sé que puede llegar a ser Dios a través de mí? ¿Quién soy yo en las manos del Señor? ¿Listo? Entonces, por eso es importante, hermano, que cada una de las cosas que nos ha dado el Señor merece un esfuerzo, tiene que haber un trabajo, una constancia, una perseverancia, y toca decir como aquella propaganda, insista, persiste y no desista. Llegue hasta el final, no importa, entre más difícil se me haga el camino, mejor me va en el baile. Eso sí, las cosas fáciles, como decían por ahí, eso tan bueno no dan tanto. Ya, entonces, eso es importante. Dice Éxodo 14:13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, manténgase firme y ved la salvación que Dios hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Cuando yo leía este versículo, uno dice, hay tantas cosas que se pueden analizar dentro de este versículo. Por eso le decía que la palabra del Señor siempre me va a dar a mí la instrucción, el cómo, el qué, cómo lo hago, hacia dónde me dirijo, qué es lo que busca el Señor y también qué es lo que estoy buscando yo. Fíjense que me llama aquí la atención la palabra cuando el pueblo se levantó contra Moisés, pero ¿por qué? Por el temor que habían ellos. Porque dice la palabra que ellos tenían temor porque veían que ya los enemigos, el egipcio, el faraón, ya estaba detrás de ellos. Y ellos simplemente se dirigieron al líder, que fue el que los sacó, el que les mostró, el que de pronto, cuando Moisés sostuvo la conversación con los líderes
de Israel estuvo allí, porque dice, es que eso no lo hablamos, quiere decir que ellos hablaron, ellos compartieron, Moisés le presentó el plan del Señor, el plan de salvación, la liberación, la tierra, todo lo que Dios le dijo a Moisés, se lo tuvo que haber dicho a ellos. Algunos tomarían con gozo, con alegría, otros empezamos siempre, ¿no? Como siempre existe el punto negro en la hoja blanca. Para no vemos que Dios me muestra algo hermoso y yo veo la mosca que está ahí en la mitad o en la orilla de un papel y centro mi vista es en eso. Entonces, me llamaba la atención es que cuando el pueblo se levantó contra Moisés, cuando le dijeron todo lo que le dijo, ahí es donde viene a salir la madurez del líder, la madurez de la cabeza de la casa. La madurez del creyente, de aquel que profesa la fe en Jesús, de aquel que es la imagen, de aquel que es el esplendor de Dios en su casa, en su trabajo, en cualquier sitio donde el Señor nos tenga. Son nuestros comportamientos. Si usted es la única cristiana en su casa, los ojos del mundo están puestos sobre usted. ¿Por qué? Porque siempre nos están juzgando es al creyente. Al no creyente siempre le dan, es que él es así. Eso no le ponga atención, porque toda la vida ha sido así. Pero si nosotros los creyentes nos equivocamos, entonces el mundo se nos cae encima. La gente viene murmurando, hablando, porque no nos perdonan una. Y más si nosotros somos cabeza de un ministerio, si somos líderes dentro de una responsabilidad, con mayor razón nos tumban el moño cada rato. Y siempre están haciendo lo que los fariseos, los saduceos, los que seguían al Señor, estaban buscando su caída. En sus quehaceres, en la forma de hablar, en la manera como predicaba, siempre estaban juzgando al Señor. Mirando en qué momento se podía fallar, ¿para qué? Para decir, usted no es el Mesías. Y nosotros no somos diferentes porque mismo Jesús dice, si a mí me persiguieron, si a mí me blasfemaron, si de mí dijeron, pues a ustedes también le van a hacer. Entonces, partamos de ese principio. Pero que como dice el Señor en su palabra, que nosotros no podemos dar la opción para que hablen de nosotros. Que hablen y así no sea verdad, llegará el momento en que el Señor sacará la verdad, porque la verdad no necesita defensa. La verdad se defiende sola. Usted no necesita que defienda a Dios. Usted no necesita que defienda a nadie. Usted solo necesita es que nosotros caminemos en la verdad y la verdad se sostiene y nos sostiene también a nosotros. ¿Ya? Y a veces nosotros queremos defender la iglesia, defender al líder. No. Si usted sabe que su congregación, su líder, estamos en la verdad, simplemente dígale que Dios haga, que Dios obre, o como le dijo el ángel al demonio, que Jehová te reprenda. Y a veces nosotros pecamos porque de buena manera queremos defender. Es mi iglesia, es mi fe, es mi líder. Pero es que usted no puede hacer mejores cosas que las que hace Dios. No podemos, porque seguramente vamos a equivocarnos, vamos a ofuscarnos y vamos a embarrar nuestro comportamiento y nuestro testimonio, porque eso es lo que está buscando el adversario. Me llama la atención aquí lo que le dijo Moisés al pueblo. ¿Y qué le dijo? Lo mismo que dice el Padre, lo mismo que dice el Hijo, lo mismo que nos han dicho siempre la palabra de Dios, no temáis. No temáis. Siempre que los discípulos del Señor estaban en una dificultad, estaban en una adversidad, estaban en una circunstancia, ¿qué era lo que salía de la boca del Señor? No tengas temor. No tema. No tema del hombre, porque nosotros le tenemos miedo al hombre más que a Dios. Y a usted le da miedo lo que diga el líder, a usted le da miedo lo que vaya a decir su hermano, su esposo, su esposa, su tío, el primo, el policía de la esquina. Pero no tenemos temor de las cosas del Señor. Y a veces le obedecemos más al hombre que ni a Dios. Y ahí es donde venimos nosotros errando, venimos nosotros equivocados en cuanto a nuestro caminar con el Señor.
Fíjense que Moisés, ¿qué le está diciendo? Uno, para decirle a la gente, no tengas temores, porque él sabía en quién había creído. Usted y yo sabemos en quién hemos puesto nuestra fe. Y hemos visto que durante nuestro caminar, 1 año, 2 años, 20 años, 50 años en el Evangelio, siempre hemos visto la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué se nos olvida cuando nos sentimos la soga en el cuello? ¿Por qué nos salimos de la ropa, nos desnudamos, nos vestimos de silicio, nos desgarramos la vestidura por alguna situación en particular que estamos viviendo? Entonces ahí me da a entender que dónde está la palabra, dónde está la confianza, dónde está la seguridad que yo tengo en el Señor. Por eso vamos a mirar, porque me llamaba la atención la palabra no temáis, y sobre esa vamos a hablar. Vamos a mirar a qué hace referencia la Escritura cuando me habla el Señor en cualquiera de las partes de la Biblia, cuando habla del no temer, no sentir temor. Y siempre el Señor dice, no tenga temor y espera que yo voy a hacer. Y nosotros no, porque vemos, como le pasó a Saúl, que vio que no venía el profeta para que hiciera el sacrificio, veía que el enemigo venía sobre ellos, y él, ¿qué hizo? Tomó una responsabilidad, usurpó el altar, hizo una responsabilidad que a él no le correspondía. Y una de las cosas que a Dios no le gusta y no es de su agrado es cuando yo hago cosas que a mí no me corresponden. Es cuando yo quiero ser más que mi líder. Yo quiero mostrarle a los demás que yo sí soy y que el líder no. Y entonces está como esa reflexión: si yo fuera pastor, haría esto. Si yo fuera pastor, haría esto. Y si usted no ve, porque Dios no quiere, porque usted está demostrando a través de todos esos errores que ve en el líder que usted es un inmaduro, un orgulloso, un jactancioso y un prepotente. ¿Ya? Y Dios está buscando corazones nobles, corazones sencillos, corazones que se dejen hablar, que se dejen formar en el carácter noble y sencillo de Jesús. Y dice el Señor, no temáis. Le está diciendo Moisés, al pueblo, aquellos que vinieron, aquellos que levantaron su voz. Yo me imagino la gritería de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de todos, de las viejas, que son las que más gritan. Entonces, fíjense que dice, no temáis. Cuando buscaba esta palabra en el hebreo, dice que la palabra en el hebreo temáis se dice yaré, y tiene un peso de 4, y ese número 4 representa la consonante dale, que es la puerta, que es la salvación y que es protección, y el resto de significado que tiene el número 4 o que tiene la consonante dale. Fíjense que está diciendo, no temáis. Cada una de las situaciones que pueda vivir, óigame bien, cada una de las situaciones que va a vivir el Hijo de Dios. Cada una de nuestras situaciones, sea en la parte emocional, sea en la parte espiritual, sea en su parte física, dice, vamos a recibir una voz de aliento en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la emoción o del sentimiento que nosotros tengamos en ese momento en que estamos viviendo la circunstancia. ¿Y cuál es la palabra? No tema. No tema que yo estoy contigo. No tenga temor porque yo te acompaño. No tenga temor que yo tengo el control. Pero si yo no tengo una relación íntima con el Señor, si nosotros no tenemos un vínculo muy arraigado, una comunión, una comunicación con el Eterno, con el Señor, entonces, ¿cómo yo voy a sentir paz? ¿Cómo yo voy a sentirme tranquila si es que ni siquiera busco de Dios? Y a mí lo que me da la paz, la tranquilidad, es que yo voy a la presencia de Dios, que oramos, que clamamos, que le lloramos, que le gemimos al Señor. Y Dios me va a decir, no tengas temor, yo tengo el control, yo soy el que te voy a dar porque yo me hice cargo de tu vida, de tu casa,
de tus finanzas, de todo. Yo soy el responsable. Y nosotros creemos que soy yo, mi linda cara, mi trabajo, mi posición social, y así no funcionan las cosas con Dios. Por eso el Señor dice que a Él le agradan los que somos débiles en el espíritu. Quiere decir que yo reconozco delante de Dios que lo necesito, que dependo de todas las áreas y de todas las formas de Dios. Y siempre que usted tenga una necesidad, vaya, pídale al Señor, vaya, arrodíllese y pídale al Dios omnipotente. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el evento, pídale al Señor que le dé la fuerza, que le dé el valor, pero usted tiene que hacerlo, porque Dios me puede decir, vaya, hágalo. Y si yo no camino, si yo no obedezco, porque me dejo llevar por el miedo, me dejo llevar por el temor. Y fíjense que yo venía pensando en esta palabra que se llama miedo y temor. Y el Señor me decía, si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue el primer emoción o sentimiento que ellos sintieron cuando pecaron? El miedo, ¿cierto? Y el miedo lo llevó ¿a qué? A esconderse. El miedo lo llevó a ponerse unas hojas. El miedo lo llevó a mentir. El miedo lo llevó ¿a qué? A culpar a Dios por lo que estaban viviendo. Y eso nos pasa a nosotros. Ahora, fíjense que si usted va y mira, después de que pasó, la cita que me daba el Señor, antes que cuando venía en el taxi, dice Génesis 9:2. Dice, el temor de ustedes y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra, sobre las aves, sobre todo lo que se mueva, y todos los peces del mar en su mano son entregados. Fíjense que el Señor, ¿qué colocó? Miedo y temor. Ahora, una cosa es el miedo, porque dice el Señor que Él puso el miedo ¿en qué? En los animales. Por eso nosotros cuando vemos un bicho salimos corriendo, porque estamos cumpliendo lo que dice el Señor. Usted dice, yo no le tengo miedo a los ratones, pero le tengo un pánico a la cucaracha. Yo no le tengo miedo a la cucaracha, pero a la serpiente, o sea, algo hay en nosotros, porque eso es bíblico. Y no se la venga a dar aquí del hombre araña, de Superman, de la mujer maravilla, de las mujeres poderosas, porque algo, fíjense que a ellos, que son los superhombres, tienen una debilidad. Si ustedes han visto, se acuerdan cuando veían sus hijos los muñecos, el Superman era la kriptonita, un color verde, ¿ya? Y cada uno de esos superhéroes tienen una debilidad. El único que no tiene debilidad y el único que no tiene nada que lo derribe es Cristo, porque Él lo representa todo. Pero fíjense que el Señor dice, el miedo y el temor está en nosotros. El miedo y el temor a los animales, a las cosas nuevas, a enfrentarnos, a tomar el toro por los cuernos y enfrentar una situación nos da mucho miedo. Porque fíjense que ahí está hablando temor y miedo. Porque el temor hace referencia a las cosas espirituales y el miedo a las cosas naturales. Por eso cuando uno va a la gente dice, oiga, porque, ay, es que me da un miedo. ¿Usted por qué no hace tal? Es que me da un miedo. Y fíjense que aquí el Señor, y vamos a analizar este tipo de sentimientos y de emociones, que seguramente es lo que no nos va a permitir a nosotros que tengamos algo diferente. Usted tiene conocimiento, tiene arte, tiene un montón de cosas. ¿Por qué no lo ponemos por obra? ¿Por qué no buscamos que así sea como la señora que yo conocí, que no tenía, como la mujer que tenía un poquito de aceite y el Señor la enriqueció? Tenemos conocimiento, tenemos una cantidad de cosas y estamos esperando que el de la calle me dé. ¿Por qué no pongo por obra y digo, Señor, qué tal si le hacemos los dos? Ayúdeme. Pero necesitamos constancia, necesitamos confianza, necesitamos estar persistentes y constantes en eso que usted sabe. Habrán días muy buenos, habrán días malos, pero todo eso forma parte del carácter que el Señor está formando en nosotros. Pero nosotros no queremos
¡Ay, qué jartera! ¡Ay, qué pereza! Porque eso es lo que le escuchan. No queremos decir, listo, a ver, ¿qué le hago? ¿Cómo lo hago? Hágale. Uy, no, pero es que la alabanza, no, qué miedo, qué susto. Y predica, ay, no, imagínense, todo ese montón de ojos mirándome. ¿Y qué tal que yo diga una burrada? No importa. ¿Por qué? Porque somos inseguros. Porque no estamos con firmeza, con seguridad de lo que Dios nos ha dado. Y conocemos la Biblia. Y a eso sí, por allá afuera sí le decimos a todo el mundo cosas, pero cuando el Señor nos confronta con lo que hablamos, sacamos cero. Y dice la Escritura, dice, seguramente de parte del líder se lleva la responsabilidad del pueblo. O sea, aquí lo que el Señor dice, siempre vamos a recibir una voz de aliento de parte de Dios y también del líder que va dirigiendo este barco. Porque una vez se le habla a la gente, hay personas que no les gusta cuando uno llama la atención, cuando uno habla de determinada forma o manera, se van dolidos, sentidos y con la decisión de que no quiero volver a la congregación. Y como me decía alguien, siempre me dice, si me tiene que llamar la atención todos los días y darme paro, deme, pastora, porque yo sí quiero llegar al reino. Corríjame, dígame, porque yo sé que usted lo hace con amor para que yo encamine dentro de los parámetros de Dios. Y uno se dice uno, uy. Y cuando le dan a uno esa libertad, bueno, me cae gordo, ahora le voy a dar palo por la cabeza. No, porque es que Dios sabe cuando uno está haciendo las cosas con amor o simplemente porque me quiero desquitar de algo. Porque muchas veces, y de pronto las personas que van a estar acá, no puede orar si usted tiene algo contra alguien, porque usted va a usar el altar para tirarle bola a la persona. Y ahí sí que se nos complica la cosa. ¿Por qué? Porque no soy capaz de ir a decirle, Claudia, ¿sabe que usted no me gusta, usted es esto, usted lo otro? Dígaselo de frente. Porque a lo mejor lo que yo le digo a ella la lleva a reflexionar. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me habló así? Tal vez Dios me mandó a hablarle a ella de esa manera. Para corregir actitudes, comportamientos, forma de hablar, manera de actuar, porque eso es un fruto de que yo me arrepiento de que estoy obrando mal. Y muchas veces uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de pronto de que mi forma de ser ofende a los demás. ¿Ya? Entonces fíjense que es importante el consejo que me pueda dar a mí la palabra y la guía que me pueda dar el líder que me va dirigiendo mi vida espiritual. Usted no le puede preguntar a una persona que no está en el camino del Señor que le diga si es de Dios o no es de Dios. Como si usted le dijera al diablo, lo que voy a hacer es de Dios. Yo le voy a decir, no es de Dios. Mire, eso hágalo por este lado. Claro, porque le interesa llevarle a que usted desobedezca la palabra de Dios. Dice, lo primero que el versículo nos habla, dice, es no teman. En el hebreo significa amedrentar o asustar. Cuando se habla de temor, de temer, se puede tomar de algunas formas. Fíjense que les decía que el temor tiene que ver con las cosas espirituales y el miedo tiene que ver con las cosas materiales, con los animales, con el empezar algo nuevo, con, bueno, todo lo que implica iniciar una empresa, iniciar un montón de cosas. Fíjense que hablaba con alguien hace un tiempo que me acuerdo ahora que estoy hablando del temor. Y esa persona me decía, es que nosotros teníamos una empresa y en esa empresa nosotros producíamos ciertas cosas. Y teníamos un gerente porque los dos trabajaban. Y queríamos surgir y tener para que cuando estuviéramos pensionados, entonces pudiéramos tener dinero por otro lado. Y resulta que le pagábamos al gerente y siempre que pedíamos cuenta decía, no, eso no se vende. No, eso no. No, yo creo que no. Pero ellos no le prestaron atención ni le prestaron
o sea, no dijeron, venga a ver cómo es la cosa, ni vinieron a analizar y a mirar qué era lo que estaba haciendo la gerente, ¿ya? Cuando esta persona salió pensionada, ella dijo, yo no me quiero quedar aquí porque yo desde joven vengo trabajando y quedándome en la casa haciendo qué, no, yo tengo que elaborar, yo tengo que trabajar, y tenían casas, carros, y tienen una estabilidad económica impresionante. Dice, no, yo no es por la plata aquí, yo que me quedo haciendo aquí en la casa, criando gusanos y malos pensamientos. No, yo voy a buscar. Y se reunieron con la cuestión de la empresa, y cuando presentó la gerente sus informes, y era una empresa que estaban en deuda, y que mejor dicho le debían a cada santo una vela, y entonces ella dijo, bueno, yo hago una propuesta a la junta, a los socios, yo ya estoy pensionada, yo no me quiero quedar en casa, yo quiero administrar esto. Ella es ingeniera industrial y había trabajado en grandes empresas y era pensionada, era la mano derecha del gobernador de Santander, era la que le hacía los informes, era la que le hacía los ¿cómo se llama eso? Los discursos, y siempre la iban a buscar porque ella tenía todo el día, toda la información, y sabían que con ella no podían contar nada chueco porque no se prestaba para eso. Y resulta que ella tomó, y ella me decía, ¿sabe, Elsa? Que cuando yo empecé a ver eso, yo decía, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo en qué me metí? Ya que ya me dieron la responsabilidad, yo voy a hacerle. Y ella empezó a meterse, y un día iba caminando, tenía carro y se iba a pie. Y decía, no, y yo así, se me bajó como la tensión, no sé qué, y yo llegué por allá a un sitio, y me dice esa persona, usted, el bajón que le dio es porque usted tiene una responsabilidad y usted no sabe dónde coger, para dónde coger. No se preocupe, lleve las cosas con calma, no camine tanto. Y entonces en ese momentico, ella se acordó que tenía carro. Y decía, vea, yo andando a pie con estas maletas por todos los almacenes y yo con carro, imagínense. Y resulta que ella se metió y empezó y se dio cuenta que era la gerente, no trabajaba, simplemente iba a ir allá a chatear y a cobrar el salario y ya, y listo. Y ella empezó a trabajar y a presentar y a hacer aquí, y hoy tiene una de las mejores empresas de ese producto. Y se han ganado premios como productos innovadores, de 30 millones, 50 millones. Y ella decía, vea, la vieja, nosotros trabajando para darle a esa vieja zángana. ¿Por qué? Porque ella no es lo mismo que las cosas sean suyas, porque usted sí le pone la interés, le empuje, porque usted es el que se pone su salario. A ir a sentarse a una empresa a esperar las malas pulgas de una persona y usted tiene que obedecer. Alinearse solamente a un salario. Eso depende de nosotros, de la visión y de lo que yo estoy proyectándome hacia el futuro. Soy yo, y tenemos la compañía del Señor, y Dios es el que me va a abrir puertas, y Dios es el que me va a apoyar, y Dios es el que va a estar conmigo. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me da miedo, hermano? Y dice, la palabra dice que el temor, el primer tipo de temor es el temor reverencial. Este temor reverencial es una mezcla entre el miedo y la reverencia hacia las cosas de Dios. ¿A qué hace referencia esto? Se habla que el temor es hacia las cosas del Señor. Y si yo tengo temor, y el temor de las cosas de Dios es no hacer lo que Dios me manda a decir que no debo hacer. Yo hago lo que Dios me manda y yo no hago lo que Dios manda o ha tildado como no lo puedo hacer. Ese es el temor, la obediencia a las disposiciones de Dios. Ese es el temor reverente. Ese es el temor de Dios, diferente al miedo que cuando usted ve un bicho salimos corriendo. Y fíjense que independiente, cuando uno va a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, uno se frena. Y usted dice, uy, no, yo conozco la Biblia,
Sé que eso no es así. Ese principio o ese temor o ese miedo es lo que lo va a llevar a usted a no pecar. Es lo que nos va a llevar a nosotros a no hacer las cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. No puedo robar, no puedo mentir, no puedo hacer lo que la Biblia me dice que no. Y cuando yo obedezco, estoy siendo sabio. Estoy teniendo el principio de la sabiduría, que es el temor a las cosas de Dios. Porque el temor de las cosas de Dios se desarrolla cuando usted obedece lo que Dios dice que no y obedece a lo que Dios dice que sí. Eso hace referencia al temor. Y dice el temor, dice cuando se habla del temor, es cuando coloco el miedo o el temor para restringirme en cuanto a mi caminar y en cuanto a mi desarrollo con las cosas del Señor. Por eso, fíjese que la misma palabra que me está diciendo, por favor, en el Salmo 4:4. El Salmo 4:4 dice así: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, ¿y qué? Y callad. ¿Qué me lleva el Señor o qué me está diciendo aquí? Cuando hablamos de temblor, ¿a qué hace referencia? Al temor por no los temblores de tierra, sino este temblor. Por eso dice el Señor, el diablo tiembla ante la presencia, es el respeto que el mismo enemigo le tiene a Dios porque sabe quién es Dios. Y por eso aquí dice, temblad y no pequéis. Analice lo que estás haciendo, su caminar, lo que está pensando, sus emociones, sus sensaciones, todo analícelo, hermano, antes de que usted tome una decisión, antes de que usted y yo nos metamos en una vaca loca y después ni siquiera sepamos hacia dónde vamos. Por eso aquí dice, tiemble ante la presencia de Dios, no peque. No pequemos, y el pecado es cuando yo tomo una decisión equivocada con respecto a lo que me dice la palabra. No, pues yo voy y hago, y yo después vengo y le pido perdón al Señor. ¿Y qué tal que en ese ir usted no vuelva? ¿Qué tal que usted vaya y esté haciendo y usted se quede allá en pecado? Por eso nosotros todo lo que hacemos debemos de llevarlo a la presencia de Dios. Y debemos de ir a decirle, Señor, mire, voy a hacer esto, me acompaña, me ayuda, ábreme la puerta, deme la fuerza, deme el valor, deme la gallardía para yo ir a hacerlo, porque si cuento con su respaldo, entonces sé que me va a ir bien. Y Dios controla todo, hermano, Dios controla los pensamientos, Dios controla las emociones, Dios tiene control sobre todo. Y hasta donde Él permita que nos toquen, hasta donde Él permita que suceda, Dios sabe hasta dónde le deja al diablo que se acerque a nosotros. Y por eso dice, meditemos en nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estoy usando el recurso que Dios me dio? ¿Realmente estoy orando como conviene? ¿Realmente estoy siendo honesta con las cosas que Dios ha puesto en mis manos? Por eso aquí el Señor dice, meditad en vuestro corazón. Como dice Ageo, suba al monte, traiga leña, medite sobre su camino, mire lo que usted está pensando, mire lo que usted está haciendo. Porque Ageo dice que el pueblo está más preocupado por su casa, artesonar su casa, embellecer su casa, poner su casa y la casa del Señor. Nos preocupamos por las cosas externas, pero lo que realmente le interesa a Dios es mi corazón. ¿Cómo está mi corazón para con las cosas de Dios? ¿Realmente es importante las cosas espirituales para mí? ¿Realmente yo quiero irme con el Señor? Porque yo tengo que amar a Dios. Y para poderle creer y amarlo, yo tengo que obedecer. Tengo que disponer mi corazón, ¿para qué? Para que Él obre en mí, me dé la fuerza, me dé la unción, como dice el Salmo.
Señor, dame las fuerzas del búfalo, pero si usted estudia eso, las fuerzas del búfalo es la unción fresca del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero Dios también necesita que nosotros caminemos sobre las cosas. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos para qué somos buenos? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son esos tesoros que hay en mi corazón? Pero nos cuesta trabajo, porque hay una pereza sobre la tierra impresionante. Todo quiere que se lo regalen. No queremos esforzarnos, no queremos darle la talla al Señor. Por eso qué tremendo, como dice que el Señor tiene que venir y con sus obras y con sus cosas, tiene que venir a que la gente, su pueblo, conozca del Señor, porque la iglesia no le hizo la tarea a Cristo. La iglesia no le hace la tarea al Señor. Y lo que nos corresponde a nosotros es llevar el evangelio, compartir su palabra, mostrar el reino, como dice la Escritura. Como lo hizo Pablo. Pablo dice que toda Asia conoció al Señor. Y yo decía, uy, Dios mío, sí caminó este hombre. No le interesó las cárceles, no le interesó los golpes, no le interesó la blasfemia, no le interesó que se ahogó, bueno, todo. A él no le interesaba. Eso como que lo motivaba más a buscar al Señor. Y nosotros ante cualquier cosa hacemos, no como el avestruz, porque eso es falso. El avestruz no mete la cabeza en la tierra. Eso es un decir, pero eso es falso. Y nosotros de una vez nos acobardamos, nos encerramos, lloramos. ¿Y por qué llora? No sé, pero estoy llorando. ¿Por qué? Y yo le decía, Señor, qué bonita la historia de tantas mujeres y acá que prestaron su vida para redimir a un pueblo. Por ejemplo, Esther, que si perezca, que perezca. Y si el rey no me ha llamado, me interesa. ¿Qué dijo ella? Ayunemos 3 días. Yo, mis siervas, y usted también, Mardoqueo, y mande allá, todos ayunen, porque yo me voy a presentar. No he sido llamada durante los 30 días siguientes, no he sido llamada al rey, delante del rey. Pero yo pongo mi vida por mi pueblo. Porque, ¿por qué lo dijo? Es que Mardoqueo, ¿qué le dijo? Y a veces Dios nos tiene que decir eso, a veces la gente nos tiene que decir cosas. ¿Usted qué cree? Que porque es la esposa del rey, cuando sepa que usted es judía, usted también va para allá. Y eso fue lo que llevó a ella. Ay, no, pues yo también, entonces yo me voy a mover. Y a veces el Señor nos tiene que correr la banca bien feo. A veces el Señor nos tiene que cortar ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos con el Señor. Porque nosotros somos cobardes. No queremos esforzarnos, hermano. Somos muy atenidos. Perdemos todo un día sentados ahí en el celular o en el televisor, haciendo nada. Y dice, la palabra dice, temblad, dice, meditad en vuestro corazón, estando ¿en dónde? En su lecho. Allá donde usted está acostado, empiece a pensar. Empiece a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que leyó? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Dígale al Señor lo que le inquieta su corazón. Yo a veces pienso en Moisés, en Jacob, cuando estaban en el desierto allá con las cabras, con todo eso, mirando de pronto para el cielo y pensando miles de cosas, como nosotros, analizando y pensando qué será de mi vida. Toda mi vida voy a estar cuidando estas cabras. Toda la vida voy a estar en esto. No hay otra cosa para mí. Algo mejor, algo que me emocione, que me motive. Pero ¿cómo el Señor le va a entregar algo si nosotros no nos movemos de allá? Si no le demostramos al Señor que queremos ser diferentes, que queremos ser distintos, aunque nos cueste, hermano. Pero Dios está buscando sus esforzados. Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando aquel que pasa todo el día sentado haciendo nada, jugando o viendo televisión o bueno, la cosa que sea. Yo no digo que no lo hagan, lo podemos hacer, pero todo tiene un límite. Primero Dios, segundo Dios y el ratico que me queda, el Señor. Yo no estoy diciendo que no vea televisión, porque yo sí veo, cuando me llegan a mí todos los mensajes de una cosa, la otra, yo leo, me llegan 15, 20 y leo, esto paso así por los títulos, me dicen,
El solo título me dice de qué me van a hablar. Y por eso aquí lo que el Señor le está diciendo, en vuestra cama medite, piense, ¿qué será de nuestra vida? Señor, ¿qué será de mi vida? Estoy perdiendo mi tiempo, Señor, mi juventud. Ayúdeme a ser diferente. Ayúdeme, Señor, a salir a llevar su palabra, su mensaje. Ayúdeme, Señor. Pero si el Señor, como me decía en el ayuno, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora le corresponde a usted. Ahora le corresponde al pueblo. ¿Por qué tenga temor? ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? ¿O qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clama? Camine, hágale. Yo ya di la orden, ya todo está. El problema es que nosotros no queremos andar. No queremos llevar por obra porque estamos pensando en que no puedo, en que si yo tuviera un montón de dinero, entonces seguro. No, hermano, es que las cosas se van presentando en el camino. Y dice la palabra, dice, y calle en la presencia de Dios. Espere a ver Dios qué le va a decir. Espere Dios de qué manera le va a hablar. ¿Para qué? Para que usted al otro día se levante con el ánimo pronto, para que usted diga, listo, ya Dios me dio la talla, me dijo que era, me dijo que era verde, me dijo aquello, me dijo lo otro. Hermano, siempre escuche la voz del líder, escuche la voz de Dios, de aquel que tiene experiencia. Y dice el Señor, cuando dentro del temor reverente tenemos la actitud que debemos de tener hacia Dios. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a las cosas de Dios? ¿Me agrada? ¿No me agrada? ¿Me son satisfactorias? ¿Llenan mis expectativas? Por eso aquí dice la actitud apropiada hacia Dios. ¿Cuál es la actitud? ¿Amamos a Dios? Porque la orden del Señor es amar a Dios sobre todas las cosas. Con su corazón, con su mente y con toda la fuerza de su cuerpo. Esa es la orden de Dios. Y también amar a mi prójimo, porque en mi prójimo está la imagen del Señor. Y por eso yo tengo que amarlo, respetarlo, apoyarlo, ayudarle, orar por mi hermano. No importa si está cometiendo pecado, no importa. Allá él con Dios o ella con Dios, a nosotros nos corresponde es orar. No juzgar, ni contarle al mundo que Pepito está haciendo eso a usted no le corresponde. Porque si usted habla de los demás, ¿sabe qué dice la palabra? Dios la llevará a que usted viva eso para que usted sepa. No podemos juzgar las acciones de otros porque con la vara que tú mides, tú serás medido, dice la Escritura. Por eso hay que tener cuidado con todas nuestras obras, con todas las cosas que hacemos, con las cosas que hablamos. Y dice, la actitud apropiada a Dios. Busquemos el Salmo 33:8. Dice el Señor, teman a Dios toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Fíjense que ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hay que tema a Jehová toda la tierra. Cuando se habla de la tierra, se está hablando de la estructura. Cuando la Biblia me habla del mundo, me habla de las personas. Eso hay que tener en cuenta. Cuando la Biblia me habla de la tierra, me está hablando del barro, me está hablando de todas las cosas, de las cosas físicas. Cuando la palabra de Dios me habla del mundo, me está hablando de las personas. Así como Pablo cuando dice, vosotros, ¿a quién se refiere? Al pueblo. Cuando dice nosotros, ¿se refiere a quién? Al cuerpo ministerial. Y hay que tener en cuenta eso. Por eso dice las naciones del mundo. ¿Quiénes son las naciones? Nosotras las personas. Y la gente quiere que le den profecía. Es que lo voy a llevar a las naciones. Y la gente esperando que lo llevara a la China, que lo llevara al Congo, que lo llevara a Estados Unidos. Y ni siquiera sabe hablar inglés. ¿Y usted cree que Dios lo va a llevar así? ¿No? Dios nos prepara. Y si yo no me preparo, ¿cómo Dios me va a llevar? Las naciones somos nosotros. Cada uno de nosotros somos una nación. Una nación es vecinos. Si usted no ha sido capaz de hablar del vecino, menos le va a hablar allá que habla inglés. ¿Y cómo nos comunicamos? Nos pasa como cuando vino el novio de mi hija de Estados Unidos a hacerle la visita. Hablaban en inglés y yo,
Y Dara le hablaba y él apenas le decía a mi hija, que qué le decía a la niña. Y Dara dijo, toca aprender a hablar inglés para podernos hablar con Charlie, porque es que no entendemos lo que Charlie dice, porque él habla inglés y nosotros no. Entonces, a nosotros nos toca es conocer el lenguaje del Señor, porque usted no sabe quién le va a salir con la palabra de Dios. Y le van a plantear siempre la misma pregunta. Siempre nos hace la pregunta del millón. Y si usted no sabe responder, entonces usted cómo defiende, cómo va a llevar a que la persona que está en la oscuridad llegue a la luz del Señor. Por eso dice, tema a Jehová toda la tierra. La misma palabra del Señor me dice que la tierra le va a rendir cuentas al Señor. La tierra le va a rendir cuentas al Señor. Y dice, y teman delante de Él todos los habitantes de ¿qué? Del mundo. Todos, buenos y malos, cada uno en su tiempo, en su momento, cada uno de nosotros le vamos a rendir cuenta al Señor. Porque ahí es donde viene la sentencia. Usted va para allá y usted va para acá. Pero aquí el Señor nos está diciendo es que, ojo con el temor, hermano, ojo con esto que el Señor nos está diciendo. No tenga temor de las situaciones, de las circunstancias. Hágale. Venza ese miedo, venza esa situación. Porque es que una de las cosas que hace el temor en nosotros o el miedo es que me paraliza. Y me quedo, o dígame si las personas que de pronto les han rapado a alguno no queda así como tieso, que no es capaz de hablar, llega pálido, mejor dicho, de todo. Porque no estamos preparados para eso y uno no se espera por dónde le va a salir el demonio a uno, robándole a uno lo que no le pertenece. Ahora, dice que dentro del temor reverencial también tenemos el temor hacia la palabra de Dios. Fíjese que es el temor de restringirnos al pecado, la actitud apropiada hacia Dios y el temor hacia la palabra de Dios. Cuando hablamos de esto, el Salmo 119, 161 dice lo siguiente: príncipes me han seguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Tenemos temor a la palabra de Dios? Cada uno de nosotros sabemos si tenemos temor a la palabra de Dios. Y recuerde que el temor hace referencia a la obediencia de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice esto que no lo puedo hacer y usted no lo hace, eso me está dando a entender de que yo tengo temor de las cosas de Dios. Pero si yo paso por encima, si yo sigo en mi camino, yo sigo haciendo lo que el mundo me manda, me impone y me dispone, pues yo no tengo temor de las cosas de Dios. Cuando yo venía para acá, venía pensando que cuando una persona le pierde el miedo a la noche, está perdido. Porque uno ve a los muchachos en la madrugada y uno los ve y digo, ese muchacho no le dará miedo estar por ahí, sin saber qué le va a pasar, sin saber nada. Cuando una persona le pierde miedo a la oscuridad o le pierde miedo a la noche, la persona ya se fue e hizo lo que quiere. Cuando nosotros le perdemos el temor a las cosas, a la palabra del Señor, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Pero si a mí la palabra de Dios es la que me restringe, el conocimiento, las cosas del Señor son las que me llevan a mí a decir, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que no. Porque me es necesario primero obedecer a Dios antes que al hombre. Y nosotros le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Y pasamos por encima de las disposiciones de Dios y no me interesa. Porque no amo al Señor, porque no me preocupa mi vida espiritual. Y uno ve que tantas personas, yo decía, Señor, si usted viniera hoy, ¿qué cuenta? Como dice la canción, ¿no? ¿Qué cuenta le daríamos? Si el Señor viniera hoy, ¿está usted preparado? ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? Reflexione, como dice el Salmo, medite en la cama cómo estamos con Dios. Meditemos, pensemos.
Tomemos la decisión, así como decía anoche Glorita en su enseñanza. Las situaciones duras y difíciles, claro, nos llevan a uno a tambalearnos. Pero es decisión mía si yo me quiero dejar tambalear o yo respiro, me aprieto la cintura y seguimos. Pero es decisión mía. Lógico, no todos reaccionamos de la misma manera. No todos reaccionamos igual. Pero todos contamos con la misma ayuda del Señor. Y cada uno de nosotros tomamos de su gracia, tomamos de Él y podemos ponerla por obra. Pero esa es decisión mía, hermano. Es la decisión del pueblo del Señor. Por eso dice el temor hacia la palabra de Dios. Pasamos por encima de la palabra del Señor. Porque hemos confundido la misericordia y el amor de Dios con, no sabría cómo decir la palabra, como si la palabra de Dios no tuviera valor. Ah, no, si yo peco, rezo y empato. O sea, no me interesa. Vuelvo y le repito, ¿qué tal que uno esté haciendo algo inadecuado y venga Cristo? ¿No nos quedamos? Claro que sí. Y eso es lo que yo siempre pienso. Yo voy a hacer algo y yo digo, ¿me conviene? No me conviene. Señor, ¿me ayuda? Aquí que, ¿y qué tal que yo esté haciendo algo mal y venga Cristo? Y yo me quedo, no, mejor yo me quedo quieto. Y sigo aquí en mi camino con el Señor. Porque siempre la palabra del Señor debe estar acá. Que no nos coja fuera de combate, para que la palabra de Dios sea mi defensa, sea mi espada, sea mi escudo, sea mi protector. Porque usted no sabe de qué manera y de qué forma el enemigo le va a llegar a usted. No sabemos. Eso sí, olvídese que le va a llegar con cachos y con un tenedor y con cole vaca. Olvídese. Siempre nos va a llegar de la mejor manera. Y ahorita yo me estoy dando cuenta de algo que uno ve en las redes, porque yo miro, analizo, veo muchas cosas, me llegan muchos mensajes. Y ahorita usted mira que todo lo que hay en las redes sociales, para las que tienen Facebook o ¿cuáles son las otras? Instagram, Twitter, todo Instagram, todas esas. Uno mira que lo único que están fomentando todos estos, digamos, como obras que sacan, es mostrando siempre lo mismo. La mujer es infiel, la mujer me voy porque usted no me compra la casa, el carro, la beca, no sé qué. Y usted es un pobre diablo, o sea, nos pone a nosotros que lo único que me interesa es el dinero y que ellos son los pobrecitos. Y que hay que no sé qué. Y yo miraba, yo decía, Señor, ¿por qué siempre ponen lo mismo? Siempre son las mismas cosas, el mismo libreto. ¿Pero qué están haciendo con eso? Llevando a que la mujer y el varón tengan un comportamiento inadecuado. Y a nosotros nos están poniendo a la altura de la basura. Ni siquiera la basura, porque la basura tiene un sitio, tiene un lugar y siempre se está buscando que huela bien, que las bolsitas huelan a canela, que huelan a no sé qué cosas. ¿Para qué? Para que no huela feo la basura. Y eso es lo que uno ve. Una cantidad de cosas, o sea, fomentando lo que es el adulterio, la fornicación, la infidelidad. Y otra que ni se diga en la forma y la manera como están mandando los mensajes, de la forma como comen los coreanos o los chinos, no sé. Es impresionante. Yo miro una que tiene, y yo digo, me gusta como prepara y todas las cosas de la cocina. Y digo, mira, bonita la cocina. A mí no me llama la atención porque no me gusta, pero me gusta las ollas, los implementos y todo. Y yo decía, mira, y la china como cocina y se sienta como con 5 libras de carne, con no sé qué cosa, y esta china siempre con la misma talla. Y digo, ¡ja! Yo me como ese y yo ruedo, porque yo soy muy fácil de engordar. Y para bajar, y yo digo, no miro porque a lo mejor mirando me engordo. Pero es así, es la cantidad. O sea, cómo están fomentando la gula, las infidelidades, o sea, todo el desorden, como estudiaba hoy, que se llama la revoltura moral. O sea, la gente no le interesa la moral. Le da igual si es de día o de noche, le da igual si tiene 1, 2 o 3.
creando inestabilidad en los hogares. Porque yo recuerdo que cuando nosotros, en la época de Claudia y mía, entonces nos enseñaron, y de pronto de la hermana Emma, nos enseñaron que había que respetar y que había que enfrentar y que había que luchar por el matrimonio. Y aquí no estaba la palabra divorcio, ni menos separación. Hágale, mijita, porque usted se metió en esa tarea, termínela. Y hoy en día no. Esas son unas cosas que uno dice, ay Dios, pobre juventud, ¿qué les espera? A lo mejor nosotros nos vamos, pero ¿cómo queda aquí la juventud? Que no hay estabilidad, no hay nada, nada, hermano, nada que se pueda rescatar a menos que el Señor venga y haga lo que dice Malaquías. El corazón de los padres se volverán hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El mismo, o sea, dice uno, ¿cómo las personas son tan de mal corazón con los animales? Eso es terrible. Yo decía, uno seguramente hablará con ese tipo de personas, son personas que fueron violadas, que le falta amor, que le falta afecto. El día en que usted aprenda a amar un animal, ese día usted su vida le va a cambiar. Porque uno no conoce, a mí no me gustaban los animales, de lejitos. Y yo veía un perro y a mí no me gustaba, y yo veía un gato menos, y bueno, por ahí los pajaritos, porque mi mamá era la que tenía un lorito. Pero de resto, no, y a mí eso no me gustaba, y llegaba a una casa, huele a perro, huele a gato, no. Pero cuando tuve uno o tengo uno, yo digo, Dios mío, o sea, a mí me cambió todo, el afecto, el cariño, el ver a un animal, a una persona que depende de uno, porque empieza uno a amar, a tener algo diferente en el corazón, y a sentir pesar por aquel que está en la calle, que está esperando que le tiren el huesito, que está esperando que le den agüita, y que terminen como las gatas de aquí, le dan comida y agua y aquí se quedan. Y bonito, porque eso le da a uno a entender que el corazón de las personas hay nobleza, y eso es lo que quiere ver Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el temor reverente hace referencia, vuelvo y le digo, a que nos restringe de cometer pecado. Cuando nosotros tenemos ese temor reverente, nos impide, nos limita a cometer fallas y pecados con la moral, con las cosas del Señor, con el hermano, con la hermana, con el padre, con la madre, a respetar a mi pareja, a respetar a nuestra pareja. Y por eso vuelvo y les digo, a nosotros nos enseñaron que había que luchar y batallar hasta el fin, hasta que la muerte los separe. No hay más opción, ¿ya? Usted lo eligió, usted lo escogió, no tiene derecho a decir ni pío. Orale al Señor que le cambie su corazón y que nos cambie también a nosotros nuestras acciones y actitud para poder llegar hasta el final de nuestros días. Sea que Dios se lo lleve a él o se lo lleve a ella, pero que se va uno con la labor hecha y que usted hizo, entregó, trabajó, se dio, se olvidó de usted por alguien que usted amaba con su corazón. Y se va uno tranquilito en el corazón, que hizo la labor. Dice el Señor que lo otro que pertenece al temor reverencial es la actitud, vuelvo y le repito, la actitud apropiada hacia las cosas de Dios. No podemos jugar con las cosas del Señor, porque ahí me está hablando y nos está diciendo si realmente amamos las cosas de Dios, si realmente caminamos dentro de las cosas de Dios. Fíjense que yo, a partir de mañana, ya vamos a enviar los programas, porque ya voy a retomar los programas que veníamos teniendo en la emisora, porque hay que continuar con las enseñanzas y que en la mañana el pueblo del Señor reciba la palabra, reciba la instrucción, y en la noche pues la enseñanza. Porque es que el Señor me decía anoche, me dice Josué, dice, esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes, medite de día y de noche mi palabra. Luego quiere decir que en la mañana nosotros tenemos que leer la Biblia,
que en la mañana nosotros debemos de buscar a Dios, que en la mañana nosotros tenemos que llenarnos de su palabra y en la noche antes de dormir igual, porque estamos iniciando el día y estamos terminando el día con la palabra de Dios, metido dentro de las cosas del Señor. Yo le decía, listo, Señor, usted sabe que vengo trabajando, vengo preparando, vengo lentamente, ya no la presión que tenía, las situaciones. Y ya le dije, bueno, Señor, ya hice un pequeño resumen. Cristian también ya mandó el resumen de la enseñanza de él para que él continúe con la temática de él y nosotros poder continuar también con la enseñanza, con lo que traemos, ¿ya? Y eso me decía ayer el Señor, medite de día y de noche en mi palabra, porque entre más pensemos en la palabra de Dios, menos problemas emocionales, físicos y espirituales tiene usted. Porque usted tiene aquí la palabra, se presenta un problema, la Biblia dice, eso podemos, podemos tener la actitud correcta frente a la situación. Y eso es lo que nos manda y demanda la palabra de Dios. Y hay que entrar, hermano, este es un tiempo donde Dios está preparando a los que son suyos. Dios está escogiendo a los que son adoradores en espíritu y en verdad. Por eso el Señor nos está llamando ¿a qué? A la oración, nos está llamando al cántico, nos está llamando a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Y por eso es importante, hermano. Compartamos la palabra, leamos la escritura, hagamos oración. Así como usted, a veces Claudia, que nos manda sus enseñanzas, nos manda la palabra, Martín, algún hermano manda algo importante, y eso nos hace mantenernos dentro del plano espiritual, olvidarnos de todo, olvidarnos de la situación, olvidarnos de la enfermedad, olvidarnos de todas esas cosas, porque mientras estemos con el Señor, nada nos puede acontecer. Y si algo nos llega a pasar, pues ahí está el Señor para que defienda la causa, para que defienda la situación, para que podamos tener la aptitud y la actitud correcta delante de Dios. Y seamos lo que decía la hermana en la oración, seamos se me olvidó, no es la lumbrera, lo otro, parecido a la gloria, la otra palabra. Bueno, se me olvidó y la tenía acá. Para que nosotros mantengamos siempre esa relación con el Señor. El esplendor de Dios en nosotros. Porque el esplendor se da acá. Si usted tiene paz en su corazón, si nosotros tenemos tranquilidad independiente de que el agua me llegue al cuello, como dice Jeremías, mi rostro nunca puede cambiar. Y uno mira a la gente y el rostro le dice a uno muchas cosas, hermano. Uno va por la calle, uno ve que la gente es, y siempre, y cuidadito la rosa, porque de una vez sacan la palabra, dicen las cosas, o todo lo que uno ha visto allá afuera. Oremos mucho, hermano, sobre todo por protección, porque ahorita están pasando muchísimos accidentes de carros, de motos, se están viniendo las montañas abajo, los buses se están yendo, bueno, eso es una cantidad de cosas. Oremos porque el diablo está haciendo lo suyo. El diablo salió a matar, hermano. Y si nosotros no estamos buscando la protección de Dios, orando los unos por los otros, como dice la palabra del Señor. Y lo otro, vuelvo y se lo repito, es el temor que debemos de sentir hacia la palabra de Dios. El respeto que nos debe dar a nosotros. El solo hecho de tener la Biblia, ese es un respeto. Usted llega y la coge hasta el otro día, o la tira por allá, no sé qué, o le pone encima el café o el tinto. No, hay que respetar porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de aquel que hizo los cielos y la tierra. Es la palabra que nos ha de levantar en el día postrero. Es la palabra que nos llevará hacia el reino del Señor. Eso es lo que el Señor habla. El primer tipo de temor es el reverente delante de Dios. Porque una cosa es el reverente, que es hacia Dios, y otro muy distinto, el segundo, que es el temor sagrado. Eso es diferente.
¿Y quién es el temor reverente? ¿Quién es el sagrado? ¿Y cuál es el temor que debe tener el impío? Aquel que no entrará en el reino de los cielos. Y por eso hay que tener claridad sobre eso, sobre por qué el Señor siempre dice, no tenga temor, no tenga temor, no tenga temor. Sea sabio en sus decisiones, sea sabio en lo que habla, sea sabio. O como dice el Señor en su palabra, que hoy dentro de lo que estaba estudiando, dice que seamos prudentes. Que nosotros no somos prudentes, botamos todo eso y decimos y después vaya, recoja lo que usted habló. No puede. Y debemos de aprender a ser prudentes. No simplemente decir todo lo que hay acá, no. Solamente Dios sabe de qué manera y de qué forma nosotros podemos hablar. Porque Él me dice, no se preocupe, cuando esté delante yo le digo que hable y yo le digo que haga. Porque la boca yo la puse y yo soy su boca, como se lo dijo a Moisés. ¿Acaso yo no fui el que hizo el hombre? Yo la puse en la boca, yo no sé lo que... No se preocupe, yo soy... Y así se lo dijo a Pablo. A Pablo también le dijo, no se preocupe, cuando esté delante de allá del rey, yo le diré la palabra. Y nosotros vamos pensando que le digo, y ahora, y si me dice tal cosa, entonces yo le digo tal cosa. Si me dice, y resulta que lo que usted planeó, nada le salió. Porque no es lo que nosotros pensamos. Es lo que Dios tiene dispuesto para nosotros, hermano. Por eso aquí el Señor que nos está diciendo que el temor es la puerta, ¿para qué? Para entrar en la gracia de Dios. El temor al Señor es la puerta de la salvación. Sin temor a Dios, ¿quién lo ve? La Biblia dice, ¿cómo es que habla? La paz y la santidad me la da a mí el que yo tenga temor de las cosas de Dios. Eso me da a mí el temor. Temor no lo confunda con el miedo, porque el miedo es ¿a qué? A las cosas que hay en la parte natural. Y el temor es hacia las cosas de Dios. Entonces uno dice, ay, es que le tengo temor. No, temor a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu, y el miedo a todo lo que tenga que ver con la naturaleza, que tenga que ver con los animales, porque eso lo dice la Escritura. Se lo dijo el Señor a quién, a Noé. Y fíjense que son esas dos cosas, están en nosotros, en todos. En el temor y el miedo está en nosotros. Y más adelante vamos a mirar para qué Dios colocó el miedo y el temor en nosotros. ¿Cuál es la función? Y por eso tenemos que ir a buscar al Señor, tenemos que buscar a Dios para que Él me ayude. ¿A qué? A vencer ese miedo y a aprender a tener temor de las cosas espirituales. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos momentos en donde el miedo está en nosotros y hemos perdido el temor hacia las cosas del Señor. Con facilidad mentimos, con facilidad dejamos de hacer las cosas que el reino de Dios nos solicita y nos exige, como dice la palabra. Señor, ayúdanos a tener ese temor reverente. Ayúdenos a ser obedientes a su palabra, a sentir ese temor que nos da la Escritura, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, dentro de sus parámetros. Ayúdanos, Señor, a realizar cada cosa, siempre pensando en ti, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que hay miedos y que hay temores que fueron puestos por ti, pero para que nosotros busquemos su presencia y a través de ellos podamos ser vencedores y podamos conocer el poder de Dios. Y podamos llegar a conocer quiénes somos cuando somos guiados y dirigidos con la presencia del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si ya no tenemos temor de las cosas tuyas, Señor. Me da igual todo, Señor. Me da igual si oro, si busco, si no busco. Me da igual irme a sitios donde tú dices que los hijos de Dios no deben estar, no deben ir. Ya no siento temor de hablar malas palabras porque aún me parezco
al del mundo, Señor. No hay una diferencia, bendito Dios, que nos identifiquen como identificaron a aquel discípulo tuyo, que era de ti, Señor, por la forma de hablar. Que hablemos siempre con sabiduría, que hablemos siempre con conocimiento, que hablemos siempre, Señor, porque nos habla su palabra. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que los días se han acortado, que el tiempo cada vez es menos, que nos acercamos, Señor, a ese momento de gozo, de alegría, Señor, cuando nos iremos contigo, Señor. Padre bendito de los cielos, prepara nuestro camino. No sabemos, Señor, cuándo será ese día, pero de todas maneras tú nos das la oportunidad de cambiar, nos das la oportunidad, Señor, de irnos contigo siempre y cuando sintamos ese temor, ese respeto por las cosas tuyas, Señor. Que no pasemos por encima de lo que tú has dispuesto y has estigmatizado que no lo podemos hacer, que no podemos comer, que no podemos mezclarnos, Señor, como dice la Escritura. Por eso, gracias, Dios amado, gracias, Señor. Gracias, divino Salvador, eterno, poderoso, soberano, Señor. Bendiga nuestra vida, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar antes que cualquier cosa, Señor. Que siempre en nuestro corazón y en nuestra mente estés tú, Señor. Que nuestro primer pensamiento en la mañana sea para ti, Señor. Que el último pensamiento de la noche, Señor, sea para ti. Dándote gracias porque estuviste con nosotros, nos protegiste, nos diste alimento, nos diste salud, abriste una puerta, respondiste una petición, Señor. Por eso, gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Gracias, Señor bendito de los cielos. Nosotros levantamos nuestras manos al Dios del cielo, Señor, y enviamos la bendición hacia Medellín, Señor. Guarda, protege, cuida la vida de Elina, de su esposo, sus bienes, sus cosas, Señor. Protéjala, rodéala, Señor. Que el enemigo no ataque ni llegue a sus vidas ni a sus cosas, Señor. Así como tú dices en tu palabra, Señor, y nos enseñas a través de la vida de Job, Señor. Teme a Dios de balde, ¿no lo tienes tú rodeado? Sí, estamos rodeados de su presencia, Señor. Porque nuestro temor no es en vano, Señor. Nuestro temor nos da protección, salvación, seguridad, confianza, respuesta hacia todo aquello que buscamos y queremos en ti, Señor. Guarda y cuida la vida, Señor, de Yané y de todos aquellos que viven en Bogotá, Señor. Sus familias, sus bienes, Señor, porque sabemos que el enemigo ha salido a robar, Señor. Atentar contra vidas, atentar contra bienes, atentar contra la honra de cada uno de nosotros, bendito Dios. Y hoy oramos, Señor, para que tú guardes, envíes sus ángeles, Señor, que acampen alrededor nuestro, que peleen y batallen cuando el enemigo quiera venir contra nosotros, contra nuestros bienes, contra nuestra familia, contra su misma casa, Señor. Por eso oramos, Señor, para que tú guardes y cuides la vida de las personas en Bogotá, Señor, de Yané, de cada una de las personas que están allí en nuestra congregación, Señor. Oramos también por Piedecuesta, Señor. Oramos también, Señor, por cada uno de ellos, por sus empresas, por sus labores, por sus vidas, por la vida de cada uno de nuestros hijos, esposos, esposas, madres y abuelos, Señor. Guarda y cuida, porque sabemos que hay mucho mal sobre la tierra, Señor. El enemigo ha salido, Señor, con toda, a destruir, a robar, a matar, Señor. No le interesa, Señor, porque la oscuridad está tomando la tierra, Señor. La oscuridad está tomando control sobre el mundo a través de los corazones, Señor. Corazones amargados, Señor, que lo llevan a tener comportamientos inapropiados, bendito Dios y soberano Cristo. Oramos también, Señor, por el doctor Pinto. Guárdalo y cuídalo. Tráelo con bien, Señor, en su devolverse hacia nuestra ciudad, Señor. Guarda su vida, la persona que lo lleva, la persona que lo trae, Señor. Controla, Señor, toda la naturaleza mientras Él va en su transporte para llegar aquí, Señor.
y deleitarnos con su presencia y traernos la palabra, Señor, el gozo y la alegría con la que Él viene a compartirnos su palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú guardarás en completa paz su vida, la vida de todos sus familiares, Señor. También oramos, Señor, por los hermanos que nos acompañan en Girón, Señor, por los hermanos de Bucaramanga, por los hermanos de Cartagena y todos aquellos que de una u otra manera, Señor, escuchan y oyen y ven nuestro programa, Señor. Aún, Señor, oramos por esta congregación, por este sitio, Señor, que seas tú trayendo la luz sobre este lugar. Guarda todo lo que es de esta congregación, Señor, lo que es de esta casa, Señor. No permita que las manos del enemigo metan, Señor, su mano sobre este lugar. Guarda, Señor, guarda todo lo que tenga que ver con este sitio, Señor. Tú lo diste, se compró con honra, se compró, Señor, con honestidad y transparencia. Y tú guardarás todo lo que hay en este sitio porque tú lo has dado, Señor. Guárdanos, Señor. Gracias por la reposición, Señor, del daño que hizo el enemigo, Señor, robándose el contador, Señor. Gracias, Señor, por la diligencia de Claudia, su esposo, Señor, para que nos pusieran con diligencia nuevamente el agua en nuestra congregación. Te oramos, te pedimos, Señor, que guardes y cuides la vida de Nora, de Cristian, Señor. Guárdelos, Señor, cuídalos igualmente a Claudia, a Rocío, a Emma, Señor, a cada uno de nosotros que vivimos aquí en Bucaramanga, Señor, en donde hay tanta inseguridad, Señor. Pero tú dices en tu palabra, Padre, que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, Señor. Gracias, Señor, porque su vara y su callado estarán sobre nosotros. Bendíganos, Señor, guárdanos, bendito Dios y soberano Cristo. Permítanos ir a nuestros hogares, Señor, recibir la palabra, recibir la oración, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias por cada enseñanza, porque sabemos que no ha sido en vano la palabra, Señor. Cada uno ha hablado a su corazón, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor, por cada oración, bendito Dios, por ese tiempo que tú me permites estar en tu presencia orando, Señor, por cada necesidad y por cada adversidad, Señor. Oro, Señor, por dineros que se adeudan, Padre bendito de los cielos. Oro, Señor, para que seas tú trayendo, resolviendo estos inconvenientes. Oro por las deudas, compromisos, responsabilidades, Señor, que tiene su pueblo, Señor. Haz milagro financiero, Señor, en medio de tu pueblo, bendito Dios. Abre puertas, Señor, para su gloria, su bondad y su misericordia. Gracias, bendito Dios. Bendíganos a cada uno de nosotros, Señor. Guarda mi familia, Señor. Guarda mi familia, guarda mis hermanos, guarda la vida de mi madre, Señor. Guárdanos a todos, bendito Dios y soberano Cristo. Guárdanos, bendito Señor, porque tú eres, Señor, el que guardas y cuidas y tomas el control de todas las cosas. Oramos, Señor, para que su vara y su callado nos infundan aliento siempre, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendito eres, Señor, Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano, Señor. Bendito eres, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.